Estamos con Mari Carmen Franco, tiene 28 años y es veterinaria, pero además es una chica que tiene autismo. Mari Carmen, gracias por aceptar venir a conversar con nosotros. Es bastante difícil encontrarnos chicas que quieran hablar sobre el tema, contarnos cómo ha sido sus vivencias, y tú pues con 28 años creo que ya tienes un recorrido pues muy interesante para contarnos. Háblame un poco de ti para comenzar. ¿Quién es Mari Carmen? ¿Cómo te defines? Oh, no. No sé cómo definir eso. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? ¿Qué disfruto? Bueno, por lo menos me gusta estar aquí, que es al aire libre. Me gustan los animales. A la vez también me gusta la soledad. Me gusta estar en mi cuarto o en mi casa, sin gente, sin mi familia. Y bueno, también me gusta estar con mi familia, pero disfruto bastante estar sola. Pero también me gusta pasar tiempo con mis amistades, mi familia. ¿Qué hermanos tienes? ¿Cómo te llevas con ellos, con tus papás? ¿Cómo ha sido esa vida familiar en medio de pues, tu condición especial? Bueno, tengo un hermano mayor, nos llevamos 6 años. Siempre me llevo bien con mi hermano, así que en esa parte no hemos tenido problemas. O sea, nos llevamos también que nunca nos golpeamos ni nada de eso. Luego me di cuenta que eso aparentemente era normal entre hermanos, pero nosotros no nos pegamos, solo discusiones verbales. Con mis padres me llevo bien, con mi mamá sí hemos tenido relación ahí un poquito complicada con los años, pero igual pues los quiero a los dos, bueno, a los tres. Y sí, al final somos unidos. O sea, mis papás han estado juntos desde que nosotros estamos pequeños, así que pues sí, me llevo bien con los tres. Entiendo que tú supiste que eres autista cuando ya adulta. Pero cuando eras niña, de lo que recuerdas, de tu infancia, ¿te sentías diferente? ¿Habían cosas que te molestaban y que veían que era diferente con tu hermano? Sí, muchas cosas. Bueno, siempre tuve temas sensoriales. Bueno, ahora sé que es eso. Ejemplo, si alguien venía, cuando uno es chiquito, y bueno, en esos tiempos creo que ahora es como que si el niño no quiere que lo beses, la gente respeta eso, no sé qué. Ahí me venían a dar besos, y si la persona tenía listif, o sea, yo iba a llorar y a gritar y a echarme para atrás y por la sensación de listif. Ahora, adulta, me maquillo desde los 15 años, pero poquito a poquito, gracias a mi mejor amiga. El maquillaje antes era algo que grotesco para mí. Si alguien masticaba chicle cerca de mí o algo así, pues no. Incluso en la escuela, cuando estaba pequeña, me acuerdo de que me pusieron pollera y en la escuela intentaron ponerme listif, pero yo decía que no, y como lo intentaron hacer, o sea, yo salgo en todas las fotos llorando. Y bueno, básicamente era como que Mari Carmen era berrinchuda, malcriada, pero no era que estaba teniendo crisis. También para peinarme había maneras específicas. Simplemente me podían peinar mi mamá con las manos, así que yo andaba desgreñada la mayoría del tiempo, porque con las manos no vas a peinar bien. Para bañarme también había protocolos de que no me cayera agua en la cara. La gente lo veía como que ustedes la malcrían demasiado, pero no era que... Supongo que mis papás ya de tanto intentar cosas, pegarme, lo que sea, que se hacía en esos tiempos, pues no funcionaba, y me imagino que mi mamá se fue dando cuenta que era más una molestia. Otras cosas era para cortarme el cabello, solamente lo podía hacer mi papá, hasta que tuve como 10 años, que fue poco a poco. Primero mi papá, nadie más me podía tocar el cabello, intentaron llevarme al salón de belleza y me ponía a llorar, a gritar en la silla. Y bueno, con el paso del tiempo ya sí pude ir al salón de belleza, y bueno, ahora sí me gusta arreglarme el cabello y hacer todo ese tipo de cosas, pero de pequeña no.
Y con el tema de la oscuridad o las luces muy fuertes o mucha gente a tu alrededor, ¿también te pasaban cosas de chica? De chica, pues siempre fui como penosa. Sí, siempre tuve amigos. O sea, sí pude entablar relaciones de amistad y todo eso. Pero sí era como muy introvertida, penosa. Al menos que ya te agarrara un poco de confianza y ya ahí podía hablar. Pero había gente que simplemente no iba a hablar contigo y ya. De las luces sí siempre tuve temas que me molestaban, solo que, bueno, aunque de pequeña no recuerdo que me molestaran tanto, pero después de un tiempo en mi vida más adelante, que si estaba niña, quizás 8 o 9 años, sí recuerdo que me molestaba ciertos focos y era como que si yo estaba acostada viendo la televisión, tenía que poner como la mano o el pie de ponerlo de alguna manera para que tapara eso, pero era como la misma iluminación. Y ya con el pasar del tiempo sí, las luces sí me molestan. Siempre depende si me sobreestimulo. Si estoy muy sobreestimulada me puede molestar y hay días que no. Es como dinámico dependiendo de cada día. ¿Y qué sería para ti una crisis? Que reconoces que te dio una crisis en algún momento. Bueno, son gritos, llantos, o puede ser llantos por mucho tiempo, o incluso golpes hacia mí misma. O sea, me meto mis puñetazos, más que todos en las piernas. Eso es como sería una crisis. ¿Y eso te sucede cuándo? Dame un ejemplo. Bueno, a ver, puede ser cuando tengo como un periodo de sobreestimulación por mucho tiempo y además de la sobreestimulación hacen cambios bruscos, cosas que no tenía planificada y me lo cambian. Y la otra vez, eso me pasó la semana pasada en el trabajo y nunca me había pasado en un trabajo que me vieran así. No me golpeé, pero estaba gritando y llorando. Pero bueno, en el trabajo saben mi condición, así que... Pero igual, al final, creo que a nadie le gusta que te vean así, entonces... Claro. Da un poco de pena o vergüenza después de lo que pasa. Cuando uno llega a la casa, como que... Ay, me pasó eso en el trabajo. Me dijiste que recordaste algo que... Sí. A ver, ¿qué se te pasó? Algo era que a veces de repente me daba ganas de llorar cuando tenía mucho contacto visual con las personas, pero no sé, asumí que a todo el mundo le pasaba eso, pero creo que no le pasó eso a los demás. Entonces, pero era también una conducta aprendida porque mi papá siempre me decía que tienes que mirar a los ojos a las personas porque si no es mala educación o lo pueden ver como si no tienes un desinterés hacia la persona. Pero no es eso, es simplemente que, no sé, me incomoda, pero lo sigo haciendo porque ya es algo que me metieron en el cerebro. Claro, pero porque te lo enseñaron de pequeña porque no sabían que tenías una condición como esta en la que esa es una de las cosas básicas, ¿no? Sí, el contacto visual. Aunque sí me he dado cuenta que yo miro a la gente, pero después disperso la mirada y así que quizás eso se va a ver en el video. Pero sí, eso. Y me decías que también tuviste novios en la escuela. Sí, tuve 2 novios, pero fue que uno un mes y otro como 2 semanas y ya después ya... Sí me gustaron niños y ya, pero no tuve una relación en sí. ¿Y por qué dirías que te desinteresaste del tema? Bueno, dependieron de las circunstancias, porque uno fue porque era mi amigo y él gustaba de mí y fue una enseñanza de vida porque fue como que bueno, si gusta de mí y nos llevamos bien, quizás podamos ser pareja. Y descubrí que eso no funciona así, también tiene que ser mutuo. Y luego el otro, él era incluso más penoso que yo y entonces como que no, y yo había hecho todo el esfuerzo y ya como ya me había pedido para ser novia, yo quería que él hiciera esfuerzo pero era que él simplemente le daba pena y éramos adolescentes, así que yo me cansé y yo, no,
O sea que podemos decir que en tu caso no es la condición de autismo la que en ese momento actuó, sino que simplemente fue, sí, enseñanzas de vida, supongo. Ok, entonces tenemos a una chica con autismo que sí puede tener relaciones. Sí, qué bueno. También tuve enseñanzas de vida adulta. Ok, antes de llegar a los novios adultos, entonces, cuéntanos de tu diagnóstico. ¿Cómo comenzó esa etapa? ¿Cómo buscaste un profesional para que te dijera si eras o no? Fueron muchas etapas. Una fue que siempre utilicé la psicóloga de la Universidad de Panamá. Yo estaba en el DO en la universidad y teníamos acceso a psicología. Y yo siempre lo usaba, hasta que llegó un momento que ella dijo, necesitas ya algo más clínico. Y ahí empecé como en búsqueda de psicóloga. Caí en estado de depresión, ansiedad, mucho por no entenderme, sentirme menos, porque no entendía muchas cosas, no entendía chistes, sarcasmo. La gente a veces me ponía a prueba por tonterías y tenía muchos amigos que eran hombres y a veces los hombres son un poco tontos. Entonces, bueno, pero sí me querían, yo sabía que me querían, pero me hacían demasiadas bromas. Y eso pues afectaba mi autoestima. Yo siempre andaba ansiosa, siempre, porque no sabía qué iba a pasar y siempre estaba como sobrepensando las cosas porque no entendía muchas cosas alrededor. Y bueno, a veces alargo un poco las cosas porque necesito explicar una cosa. Sí, sí, está bien. Entonces, luego, bueno, ya busqué una psicóloga. Después la dejé. Después estaba tan mal que mis propios padres, me acuerdo que entraron al cuarto y me dijeron que yo necesitaba ayuda y me fueron a buscar ellos mismos me buscaron una psicóloga. De ahí empezamos a entender lo de la ansiedad, depresión. Luego pasé a otra psicóloga, porque el proceso de psicólogo a veces hay muchos cambios. Y luego ya estuve mucho tiempo con ella. Luego me pasó a terapias de traumas con otra psicóloga. Me derivó y ya luego de ahí pues fue la psicóloga que yo le pregunté de un tema del TDA, que es trastorno de déficit de atención, porque en TikTok me habían salido muchas cosas en el algoritmo del TDA, no les prestaba atención, y una vez le empecé a prestar atención, me di cuenta que me identificaba con muchas cosas y de hecho la psicóloga me dijo que sí, que ella había notado algo, pero que no me quería decir porque pensaba que podía ser un shock de agregarme como otro diagnóstico, otro posible diagnóstico más a mí, además de la ansiedad y depresión, y también tenía estrés postraumático. Entonces, pues, de ahí busco a una psiquiatra que ella sí es especialista en trastornos del neurodesarrollo, autismo, TDA. Y bueno, en la primera consulta pues se empezó a hablar del tema, me empezó a hacer muchas preguntas de la infancia, de muchas cosas que hablamos ahorita. Y bueno, de ahí ella pues después me confesó que ella sí desde la primera consulta con las preguntas y más viéndome cómo me desenvolvía y todo, ya ella sospechaba que sí era autista, pero tenía que hacer el proceso para la evaluación. Y bueno, ya luego obtuve mi diagnóstico y me han seguido haciendo pruebas. Bueno, a ver, obtuve el diagnóstico de autismo, luego se confirmó el del TDA, que la de traumas ya me había hecho el diagnóstico, pero ella sí era la psiquiatra era especialista, y actualmente estoy con esa psiquiatra y otra psicóloga que es especialista en autismo, y ella me hizo más pruebas, que fue lo de el IQ, que es el de coeficiente intelectual. Cuando me hicieron esa prueba, la psiquiatra me preguntó y me dijo, en algunas partes tuviste mucho más elevada y algunas mucho más bajas, ¿verdad? Y yo sí. Y en una de las partes que estuve más baja del promedio era en la parte
verbal que yo misma me quedé, pero yo hablo. Y entonces, pero ella dice, lo verbal no es solo hablar, la comunicación también es entender y otras cosas más. Y a mí me salía mucho más bajo del promedio. Pero la parte de la memoria sí me salía un poco arriba del promedio. Así que pienso yo que eso es lo que me ha ayudado a los estudios y yo a hacer estrategias. Porque también otra cosa que me afecta es lo del déficit de atención. Entonces, estrategias que usé en la universidad. Yo misma recuerdo que en el primer año de la universidad, ahí fue como el choque más grande de que yo vi más diferencias de mí entre las demás personas. Y me acuerdo que yo tuve que decirme a mí misma como que eres diferente, cada persona es diferente, así que te tienes que aceptar como eres porque si no, no vas a terminar la carrera. Y me empecé a hacerlo como yo. Sí iba a estudiar en grupo, pero no estudiaba con la gente en el grupo, sino que me apartaba y yo estudiaba sola, porque también me ponía nerviosa ver que los otros iban más adelante que yo y me estresaba más. Y habían veces que sí, congeniábamos compañeros que íbamos a la misma par y así, entonces hice como esas cosas. Otra estrategia era que solamente iba a las clases por ir, para firmar y ya, porque yo estaba ahí pero mi atención se dispersaba, así que pero yo grababa, hacía grupos entre compañeras y hacíamos resúmenes y los uníamos todos. Entonces también el trabajo en equipo también ayuda bastante en una carrera como medicina, porque es medicina pero veterinaria, hay que estudiar bastante. Y fui haciendo como eso, pero sí ya a en el último año ya yo estaba mal. Me empezaron a dar crisis y muchas cosas, y de ahí fue por eso que inició todo el recorrido del diagnóstico, que realmente para obtener mi diagnóstico, yo empecé a ir al psicólogo 2019, o sea, psicología clínica, y obtuve mi diagnóstico en el 2021, no, 22, ella la vida, ya no me acuerdo, pero... En medio de la pandemia. Sí. ¿Y cómo te fue con la pandemia? ¿Tuviste que estar encerrada mucho tiempo? Bueno, te gusta la soledad, así que... La pandemia me ayudó en mi último año de la universidad, porque justo a finales del 2019 fue que empezaron más crisis y más cosas, y bueno, luego hubo el cierre y eso me ayudó porque las charlas eran virtual. A veces podías leer, a veces incluso aunque fuera virtual yo sentía todas las palpitaciones y todo el estrés, pero mi último año en la universidad sentí que fue el año más difícil para mí, pero era por la parte mental, me costaba más. Incluso ese año dimos inglés y yo hablo inglés, pero era inglés de la Universidad de Panamá y me costó, yo estaba diciendo estoy mal. No es por despreciar la Universidad de Panamá, pero el inglés es un poco básico. Entonces fue eso, ahí me di cuenta que estaba, aunque bueno, ese profesor nos ponía bastantes cosas, pero bueno, me ayudó la pandemia a hacer mi último año, pero ya por suerte todas las cosas clínicas ya las habíamos dado anteriormente, así que no fue algo que afectó en la parte laboral, porque ya tenía la parte práctica, ya toda esa parte la había hecho. Así que lo único que me faltó fue cirugía, y yo no me meto en cirugía simplemente y ya. O sea, a veces sí me enseñan cosas, pero es un área que... En la adolescencia sentías que eras diferente también, te preguntaste cosas que no te podías responder, por ejemplo, y que te decían que había algo que necesitabas saber de ti. En la adolescencia, que recuerde, no tanto. Sabía que era introvertida, pero que en ciertas ocasiones podría enmascarar y hacerme la extrovertida. Y también tuve suerte, porque cuando yo pasé de la escuelita que les mencionaba, la secundaria, quedamos en un salón donde estábamos puros nuevos, así que todos estamos como en la misma incertidumbre de qué es esta escuela, como
Así que también tuve suerte ahí y esa generación también era como gente nice, así que no sentí problemas. Sí sentí diferencias, era en que yo quería hacer cosas además de lo de la escuela y como que no me daba la energía. En mi escuela había triatlón, intenté un día y yo dije no voy a poder eso más la escuela. También veía que me esforzaba a veces estudiando y igual sacaba la misma nota que leerlo de un día para otro. Y yo dije, así que elegía qué materias leérmela de un día para otro para el examen y cuáles que eran numéricas y había que practicar. Y así fue como que busqué estrategias, pero sí notaba la diferencia en que los otros, si se esforzaban, iban a sacar un 5. Si yo me esforzaba, había probabilidades de que sí pasara eso, pero había muchas probabilidades de que sacara lo mismo a que me esforzara y a que no. Entonces creo que era eso, esa diferencia. ¿Y tienes alguna, siempre en los autistas busca uno un área en la que les va súper bien, ¿no? ¿Cuál es la tuya? Creo que sería artística, pero no, bueno, no me dediqué a la parte del arte, aunque en ciertas ocasiones en el trabajo lo he utilizado. ¿En el arte en qué sentido? ¿Dibujar, pintar? Dibujar y pintar, pero en el trabajo una vez había que hacer como unas, ¿cómo se diría? Un diseño de unas jaulas y pues a mí me pusieron a hacerlas y les gustó cómo quedó y la arquitecta pudo entender la jaula con mi diseño y así. Entonces sí se extrapola a veces. El arte te da en todo al final, entonces sí, en eso.